cierro mi cámara para mostrarles el tema de hoy. Literatura del siglo XIX. Ya está. Listo. Ahora sí. Bien. Listo, chicos. Vamos. Profe, ¿por qué se llama literatura de la República? Porque el Perú ya es libre e independiente. Eso es lo que tienes que comprender. En la última clase nos quedamos con Mariano Melgar. Acuérdate. Chévere, profe. Nos quedamos en que estábamos en la etapa emancipatoria. Sí. Pero ahora entramos a la literatura donde ya el Perú, en ese momento, ya es libre e independiente. Y el primer movimiento es justamente el costumbrismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces avanzamos. Profe, ¿por qué se llama costumbrismo? Porque vamos a ver algunas costumbres muy propias de Lima. Y aquí tenemos los maravillosos trazos de el gran Pancho Fierro, que nos remite a esa época del siglo XIX. Ahí están las pulperías, ¿no? ¿Qué es eso, profe? Son como las bodegas de hoy, pero no solamente se vendía, sino que también eran espacios para comer, de partir un momento con los amigos, con la familia, ¿no? Profe, qué sexy ese traje de baño de esa bañista en Chorrillos. Bueno, en la época, pero ojo, algunos miembros de la población peruana de ese entonces se metían al mar, no lo veían como que, ay, me voy a bañar en el mar, sino simplemente un poco toparse con el agua del mar. Y en cambio los aristócratas, o sea, la gente de dinero, no entraban al mar. Ellos paseaban por los malecones para observar el mar, pero era muy difícil que ellos entraran. Y luego otra escena común como el soldado y la rabona que paseaban por las calles del centro de Lima, ¿ya? Te voy a mostrar en este momento una escena artística de Bartola y Eva Young. Quiero que la veas bien, quiero que repares en la ropa de los personajes, quiero que repares en lo que se dicen, cómo lo dicen, qué escena se está viendo, porque justamente esta pequeña reproducción de esta obra teatral, vamos a decirlo, tiene mucho que ver con el costumbrismo. ¿Ya? Espero que les guste, disfrútenlo, porque también la literatura se emparenta con otros artes, ¿no? Muy bien, vamos a ver rápidamente. ¡Misia Brígida! ¿Sí? Ese cordel vacío, mejor no lo toque. ¿Por qué? Porque no quiero lío. ¿Con quién? ¿Con usted, Misia Rosa? Hágame usted favor de guardarse su lengua. ¿En dónde? Eso es asunto suyo. ¡Qué lisa! ¿Se da cuenta, vecina? ¡Qué lisa! Esa negra es mi lisa. El cordel que está ahí, Misia Rosa lo puso. ¿Desde cuándo? ¿Desde que ella lo compró? ¿Y el que había? Ese ya se negoció. El cordel que ya había hace ya una semana expiró. Misia Rosa uno nuevo compró. Pues le va usted a decir a la Rosa que en verdad ella es muy bondadosa. Ahora va a ver usted la que aquí se va a armar. Yo me quiero mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede vivir. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la carana, de día pleito y vaina. Contigo me voy a mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede vivir. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la carana, de día Yo también. yo prontito me voy a mudar. ¿Ustedes tienen otro cordel que ofrecerme? Entonces, qué buena vaina que ella se crea la dueña del cordel. Aquí le ha ganado. Qué buena lisura que uno no puede atender su ropa. Qué buena raza aquí. Ok, el problema es un cordel. Hay una vecina. Ojo, los callejones son tipo de espacios muy comunes de la época del siglo XIX en Lima. Y como ves, mira la ropa representativa de este momento. Estás viendo que va a haber un conflicto. Es una vecina que ha cogido un cordel de otra, aparentemente sin pedírselo, y palabras como, o frases como qué buena raza, vaina, son palabras muy propias del siglo XIX que hasta el día de hoy las tenemos en nuestro vocabulario. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué va a pasar pues, con ese conflicto.
¿Quién ha sido la negra que usó mi alambre? La negra que busca está detrás de usted. Ten cuidado porque tengo muy malas pulgas, igual son las mías. No veas tus locuras, negra sucia, negra idiota, ahorita va usted a ver. Estoy curiosa por saber qué es lo que usted me va a hacer. Esta negra de mí se lo juro por mi madre, yo y mato esta negra. Vamos a ver, vamos a ver. Con una mesa en gallina carioca, vamos a ver, vamos a ver. Voy a romperte la ñata de un solo puñete, fuerte, fuerte te daré. Perro de la edad no muere, me la iba a ver. Cállate, 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 cállate una vez, cállate una vez. Cálmese, 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 no me fregue usted, no me fregue usted, no me fregue usted. Jefe, no se forma, jefe, no se discute, que guardaba de jefe, no se forma, jefe, no se discute, que guardaba de no se discute más, que guardaba venir, 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 no se discute más, que guardaba venir. Que no vuelva yo a ver ocupado mi alambre. Disculpe, vecina, lo respetaré. Hace bien porque tengo muy mala pulga. Disculpe, vecina, lo respetaré. Vecinita, no se enfade, Se convence en quién soy yo. la reina del callejón. Y la reina del trompo. Así es. Así es. Así es. Bueno, palabras como bochinchera, ¿no? Que ya no se escuchan en este momento. Es interesante. Profe, ¿por qué eso qué tiene que ver con el costumbrismo? Mucho, muchachos. Tiene que ver bastante. Uy, dejé de compartir y algo sucedió. Espérenme un ratito, por favor. Dios, no me digas que sucedió lo mismo de la vez pasada. Vamos a ver. Ah, no, ya apareció. Un ratito, muchachos. Ya. A ver. Espérenme un ratito, muchachos.
Ahora sí. Bien, ahora sí, comparto de nuevo. No escuchan bulla, ¿cierto? Me avisan, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿pero qué tiene que ver el video con lo que vamos a hablar de costumbrismo? Muchísimo. Porque fíjense que esta pelea ha sido en un callejón. No ha vencido precisamente porque haya habido algún acuerdo. Ha vencido la fuerza del poder, de quien puede ejercer más la violencia. Mejor dicho, alguien que tiene cierta ventaja, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del costumbrismo, la época que enmaraña justamente el costumbrismo va a ser una época similar, muchachos. A ver, para empezar, el costumbrismo es un movimiento que nace, para que tengas una idea, después de la independencia, la proclamación de independencia, ¿no? Más o menos 1830, y tuvo una vigencia de 20, 25 años, ¿eh? No más que eso, ¿ok? Es un movimiento que nace con la República. El problema, muchachos, es que cuando se hace la proclamación de la independencia, el Perú era un país muy fragmentado, muy frágil políticamente hablando. Entonces, lo que se va a ver es un deterioro de las instituciones, muchas de ellas corruptas, ¿no? Hay un caos, una crisis generalizada socialmente, como has visto, que se ejercía un poco el poder en los lugares de vivienda de la población de esta época. Y la independencia del Perú, por desgracia, muchachos, para muchos sectores, fue vista como un botín, ¿no? Botín quiere decir una ganancia. O sea, ¿qué gano yo con este Perú independiente? Entonces hubo familias, por ejemplo, entre las adineradas, que primero vitoreaban por los españoles y una vez que se vieron perdidos, ay, ahora vitoreo por lo nacional, pero sin realmente quererlo, ¿no? Otros se aprovecharon un poco de esta independencia para sacar dinero, en fin. O sea, fue un clima muy terrible el que sigue a la independencia del Perú. Entonces, si este clima se reflejaba entre las autoridades que nos lideraban, también se reflejaba en el pueblo, ¿correcto? Ahora, profe, una pregunta. ¿Este movimiento literario nace en el Perú? No, nació en España. Acuérdate que en la unidad 7 yo te mencioné a un señor que apodaron Fígaro, ¿no? Que es Mariano Ignacio José de Larra. Este es el que a través de sus escritos en los periódicos influye en nuestros literatos peruanos. Ahora, si tú quieres saber quién es el peruano costumbrista con el que se inicia justamente el costumbrismo, ahí esa es otra cosa. Ese fue Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo fue el que introduce el costumbrismo, vamos a decir, o inicia el costumbrismo en el Perú, ¿ya? Entonces, como has visto, el costumbrismo va a tratar de reflejar, como bien su nombre lo indica, las costumbres, las tradiciones propias de Lima. Ojo, no se ve a la provincia, se ve estrictamente a Lima, en su modo de vida, usos, costumbres. Por eso muchas de las historias, sobre todo que vamos a apreciar en teatro, tienen que ver con lo que se vive en la Lima de este periodo, ¿ya? Ahora, pregunta de examen, la que ves ahí. ¿Cuáles fueron las especies destacadas de los escritores costumbristas? Fueron 3. A ver, grábate esto. Lo que más le gustó hacer un escritor costumbrista, muchacho, muchacha que me escucha, fue la comedia. Cómo les encantaba hacer en teatro estas piezas cómicas, ¿no? Que dieran risa, pero ojo, que también relevaran un defecto de los personajes. Ahí está Ñacatita. ¿Cuál es el defecto más terrible de esta señora? La chismosería, el que se entrometa, por ejemplo, donde no la llama, ¿ya? Pero también los escritores costumbristas hicieron poesía. ¿Cómo se llamaba la poesía que ellos escribieron, profe? Se llamaba letrillas. Muchachos, las letrillas, ahora vamos a ver algunas de ellas, son poemas, digamos, que tienen cierta jocosidad, o sea, que dan cierta risa, pero que resultan siendo muy ofensivas contra algo o contra alguien. En este caso vamos a ver 2 sectores de los escritores que se ofenden entre ellos a través de las letrillas, ¿ya? Y también destacaron en el género narrativo a través de sus hermosos artículos de costumbres. Algunos de ellos eran muy interesantes para saber un poco
¿qué sucedía en la Lima de ese entonces, no? Vas a ver artículos de costumbres publicados en los periódicos, ojo, de la época. Los carnavales de Lima, un paseo al puente, ¿no? Yo le decía a los chicos del otro salón, increíble, ¿no? Un puente famosísimo, retratado por los costumbristas, fue el puente Trujillo, no el puente de los Suspiros que está en Barranco, eso vino mucho después. El puente Trujillo, que es el puente que se ubica entre, o que conecta al centro de Lima, la Alameda Chabuca Granda, con el distrito del Rímac. Y justamente debajo de él pasa el hermoso río Rímac, con sus cálidas y diáfanas aguas, ¿no? Tú dirás, profe, ¿qué es eso, profe, si no hay ni agua en el Rímac? Bueno, en el siglo XIX era uno de los lugares más visitados, sobre todo por las parejas, cuando hacían sus paseos, pues para cortejar y enamorar a sus damas, ¿no? El puente Trujillo. A ver, ándate ahorita el puente Trujillo, cortejar a tu chica, te terminan robando y todo. Bueno, cómo han cambiado los tiempos. Listo. Entonces, esas son las 3 especies que los costumbristas van a escribir. Comedias, teatro, letrillas, poesía, artículo de costumbres, narrativa, narraciones, ¿ok? Muy bien. Uy, profe, ahí está la tapada limeña con su traje, ¿no? La saya y el manto, así se llama el traje de las tapadas. Bueno, ¿cuáles fueron las vertientes del costumbrismo? ¿Qué significa, profe, vertientes? Caminos, grupos del costumbrismo. Hubo 2, criollismo y anticriollismo. Profe, ¿quiénes eran los escritores costumbristas, digamos, liderados o que se encontraban en el criollismo? Bueno, primero, ¿qué los caracterizaba? Que son liberales, que son democráticos, que están contentos con la independencia del Perú porque prefieren lo nacional. Y el mayor exponente de este grupo es Manuel Asensio Segura, que va a ser considerado el padre del teatro peruano. En la otra vertiente va a ser la vertiente opuesta. Van a estar los escritores que se oponen a este grupo criollo y se llaman anticriollos. Es una corriente conservadora, defienden el absolutismo. Cuando digo defender el absolutismo, defienden a la monarquía. Quieren que la monarquía española siga pues como que liderando aquí, ¿no? Prefieren lo hispano, o sea, lo español. ¿Y quién es su máximo exponente? Felipe Pardo y Aliaga, apodado el señor de la sátira. Ahora, acá no es que, profe, haya los anticriollos, entonces, profe, son los malos, los terribles, porque, profe, siguen queriendo España. Muchacho, muchacha. Ese es de acuerdo a la perspectiva de cómo lo mires. Yo le digo a mis alumnos, es muy difícil para Pardo y Aliaga, por ejemplo, haber sido un criollo, ¿no? Primero porque Pardo tenía plata. Segundo porque fue educado en las mejores escuelas españolas. Era muy difícil pedirle, oye, Chochera, vente pues ser nacionalista ahora. No, porque él sentía que todo se lo había dado España. O sea, repito, no lo estoy justificando, solamente estoy poniéndome de la perspectiva como miraba Felipe Pardo y su clase para ser un anticriollo. Claro, los nuevos tiempos exigían, digamos, que tú seas nacionalista, que estuvieras del lado, pues, de la independencia, ¿no? Pero repito, no a todos, entre comillas, les convenía ser independientes. Había gente aquí adinerada, sobre todo en Lima, que tenían negocios con España. Entonces, al acabarse este tipo de relación, se acabó todo, ¿no? O sea, por eso les digo, así es la historia, por desgracia. Profe, una pregunta, y ya, sabemos que ambos son distintos, ambos tienen características diferentes, pero ¿hay algo que los una? Sí. Tanto Manuel Segura como Pardo escribían bajo los cánones de las formas clásicas. Cuando digo formas clásicas, formas que había tomado de España. Porque recuerda que España tuvo un gran acervo cultural en el Perú. Negarlo es como negar que hoy salió el sol, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo decir eso. Hubo un gran acervo español en la literatura peruana y eso hizo que los escritores escribieran bajo esos cánones, ¿no? Hay una intención moralista, eso sí, todas las obras que estos señores intentan mostrar tienen una intención moralista. O sea, hay una moraleja, una enseñanza después de lo que ves, ¿no? Hay un gusto por lo pintoresco, hay personajes que son muy graciosos,
o escenas muy graciosas, y hay un contraste de situaciones. O sea, usualmente, como estamos viendo dos bandos, ¿no? Criollos, anticriollos, en sus historias, ellos intentan reflejar también como dos mundos, dos situaciones, ¿no? Las clases medias o populares y las clases elevadas. O sea, ese contraste de situaciones, ¿ya? Muy bien, vamos a ver al primero. Ahí está Manuel Asensio Segura. Sobre la biografía, lo más importante o lo único que te podrían evaluar es sobre los periódicos que él fundó, que fueron La Bolsa y El Moscón. El resto solamente es para tenerlo como referencia, ¿ok? ¿Qué obras hizo, profe, este padre del teatro peruano? Tuvo varias, mira. Hizo varias comedias, muchachos. Claro, la más famosa que ha quedado para nosotros es Ñacatita. Pero sobre las comedias vamos a hablar en un momento. Vamos a la poesía. Manuel Asensio Segura tiene dos poemas que podrían tomarte en la prueba, ¿no? Tiene A las muchachas y La peli inmortada. La peli inmortada está a tu mano derecha, ahí donde ves mi poema. Es un fragmento, ¿ah? No está completo el poema. Pero te he subrayado la frase gente parduzca para que tú detectes a quién está tratando de ofender en esa letrilla. Ese es un poema, esa es la letrilla. Está ofendiendo a Pardo y Aliaga, su archienemigo literario, pues. Mira lo que le dice, ¿eh? Si epopeyas hacen 100, aún los que van a la escuela, sobre el muerto y quien los vela, he de hacerla yo también. Escucha qué bien suena, ¿no? O sea, parece recontra criollazo esto. Con un très bon o très bien, no es Beránger quien me ofusca, y aunque la gente parduzca después se devane el seso, he de soltarla sin hueso más recio que la cuyusca. ¿Sabes qué parece esto? Las frases de las canciones criollas, cuando dan al mediodía, igualito me hace recordar a Manuel Asensio. Profe, ¿pero qué está queriendo decir ahí? Le está recriminando, se está burlando de Pardo, en el sentido que le está diciendo que no solamente escriben los que han ido a la escuela, sino él también puede escribir, puede hacer literatura. Y no le importa a aquellos que con un très bon o très bien en francés, claro, porque acuérdate que Pardo había estudiado en una escuela española, en la Academia Neoclásica Mirto, donde le enseñaban aparte del español el francés, porque estábamos en la época del afrancesamiento en España, les enseñaban francés, entonces se está burlando que él cree tener ese derecho que él puede escribir, o sea, los que han tenido esa educación esmerada. Pero no, dice Manuel, yo también puedo. Y por eso lo dice en una forma tan criolla. He de soltarla sin hueso. ¿Qué cosa es la sin hueso? La lengua. He de soltarla sin hueso más recio que la cuyusca. O sea, yo también puedo escribir, chochera, yo también puedo hacer literatura, sin haber tenido tu educación esmerada. Ah, la profe, así se la mandó. Sí, eran terribles, ¿ah? No se mandaban cosas poquitas, ¿ah? Este poema, mira, a las muchachas. Este poema es bravo, esta va contra las mujeres, de todas las edades, ¿no? Bueno, sobre todo jóvenes y adultas, ¿no? Mira la primera estrofa. Niñas que a 2, 3 y 4 le dicen, yo te idolatro, sí las hay, pero niñas que por esto logren casarse más presto, no las hay. Profe, esas son las chicas bandidas, las bichotas, exacto, esas chicas que le dicen a todo mundo, ¿no? yo te quiero a ti, yo te quiero, están ahí con uno, con otro, ¿no? Sí, hay chicas así toda la vida viva. Ahora, que justamente por ese detalle logren casarse, casi no existe. ¿Cuál es el mensaje escondido de esta estrofa? Que no las toman en serio, pues, por eso no se casan. ¡Ah! Ya viste dónde va la ofensa, por eso hay que interpretar el poema, ¿no? En la siguiente estrofa dice, niñas que en la edad del amor a todos muestran rigor, si las hay, más que de tal entremés no se arrepientan después, no las hay. Claro, por ejemplo, las chicas bellas de mi aula 2, ¿no? De repente me están escuchando y de repente hay alguien por ahí que les está tirando maicito, de repente tu amigo de acá del salón, ahí por el chat está, ¿no? Oye, amiga, salgamos, qué sé yo. Y tú dices, no, chochera, habla con mi mano porque yo ahorita estoy estudiando, quiero ingresar, no te hago caso. Ya, está bien, hay varias chicas así. Pero dice el poema de Manuel Asensio Segura que esas mismas chicas luego, con el correr de los años, cuando nadie las vuelva a mirar, se arrepienten.
puede pasar, ¿no? Si tú eres muy estricta para elegir una pareja o elegir el momento de enamorarte, puede que después te arrepientas, ¿no? Porque no va a haber nadie quien te busque. Espero que no te pase, hija, ¿no? Va a llegar, pero todavía no. La tercera estrofa es ofensiva hacia mi persona. Dice, niñas solteras de 30 y aún de 40 y 50, sí las hay. Más de genios tan extraños que no se quiten los años, no las hay. Mira lo que dice este bandido de Segura. Que nosotras, por ejemplo, en mi caso, yo estoy ya cerquísima a los 40, y pues estoy soltera, o sea, no me he casado. Entonces, hay, ¿no? Como yo, hay varias, ¿no? Pero justamente somos este grupo las que nos quitamos los años, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y qué edad tienes? 30, 31, ¿no? O sea, nunca queremos decir más porque ocurre esta cuestión vergonzosa de, ¡ah! ¿Y no te has casado? ¿No tienes hijos? ¿Cómo es posible? Claro, ojo, muchacho lindo, muchacha linda, estamos hablando del siglo XIX. Ya en el siglo XXI, este tipo de situaciones, pues ya creo que no se hablan, ¿no? No, sí se hablan todavía, pero ya no de una manera tan rigurosa como en el siglo XIX, ¿ya? Esas son las letrillas. Mira estos poemas en son de burla, ¿no? Contra algo o contra alguien. Uy, me fui a Pardo. No, todavía no, Pardo, un ratito. Ya, ahora aquí. En cuanto a artículos periodísticos, por ejemplo, Manuel Ascenso tiene los carnavales, tiene las calles de Lima. Yo les pediría mucho a ustedes que cuando lean, por ejemplo, su artículo Las calles de Lima, vean esas calles que aún han conservado algo de la Lima de antaño. Por ejemplo, ¿qué se ha conservado de la Lima de antaño? En la Plaza de Armas, que tú debes conocer, los que viven en Lima me refiero, has pasado tantas veces por su pileta. Es la única, o es el único, digamos, objeto de la plaza que se conserva desde los tiempos, incluso antes del siglo XIX. Lo único, muchachos, todo lo demás ha cambiado, excepto esa pileta. Entonces, cuando te tomes la foto, ¡ah! La profe me dijo que esta pileta tiene siglos acá, sí, ¿no? Hay una calle muy simpática que se llama Paseo de la República, que empieza en el Hotel Sheraton del centro de Lima, que está frente al Palacio de Justicia. Tú nunca te has preguntado por qué se llama Paseo de la República, si nadie pasea ahí. Paseo se llama pues porque es un lugar donde justamente la gente puede pasear. Pero ahí nadie puede pasear si está el Zanjón, que te dirige, ¿no? De Lima a Chorrillos. Bueno, les contaba a mis estudiantes del otro salón que se llamaba Paseo de la República porque todo eso, muchachos, antes de que sea ese horrible Zanjón, era como una especie de bosque, o sea, de un parque inmenso, así como Central Park en New York, ya igualito, cuyos árboles llegaban hasta Chorrillos. Entonces la gente tenía, Lima tenía un pulmón, ¿no? Porque tenía una especie de un parque lleno de árboles donde la gente podía pasear, no sé, ¿no? Caminar, en fin. Profe, ¿por qué no se mantuvo para hacer el Zanjón, pues? Porque Lima, la ciudad del progreso, necesitaba tener una vía que una distritos lejanos como Lima y Chorrillos. Se trajeron no sé cuántos miles de árboles, muchachos. Fue un crimen ecológico eso, pero en ese tiempo, en pos del progreso, pues, ¿qué más da? Dije. Les contaba a los chicos que Lima tenía tranvía por cables eléctricos, como tiene la ciudad de Córdoba en Argentina, por ejemplo. Cuando estuve por allá yo me asombré y dije, ¿qué es esto? Un tranvía. En pleno siglo XXI, que se acompaña muy bien, perdón, que se acompaña muy bien de los buses, de todo. Profe, ¿por qué quitaron el tranvía de Lima? Porque aparecieron pues los buses, y los buses que tenían ciertas compañías, como dice Wilfredo Vargas, por la plata baila el mono, entonces quitaron el tranvía. Qué crimen, ¿no? Bueno, perdón muchachos, cuando leas Las calles de Lima, vas a ver algunas reminiscencias de esto que nos cuenta Segura. Muy bien, perdón chicos. Tengo un problema en la garganta ahorita. No estoy con gripe, es un problema
estomacal que ha hecho que mi garganta se malogre. Bueno, se dañe. Vamos a ver cómo nos va. Te decía, en cuanto a las comedias, en el caso de Segura, tenemos El Sargento Canuto, que es una obra que se burla de la fanfarronería de los militares, ¿no? Esos que dicen, oh, he ido a pelear a tal lugar, y nunca han ido. En cuanto a La Saga del Manto, influencias para obtener un empleo público, Las Tres Viudas, y El Santo de Panchita es una obra que tienes que ponerle atención. Es una obra de teatro que hace Segura con la ayuda del genial y espectacular Ricardo Palma, ¿ya? Ricardo Palma escribe una parte de la obra. Profe, ¿qué se llama El Santo de Panchita? Una historia muy común del siglo XIX. El Santo de Panchita no es otro que el Santo San Antonio. Perdón, que las madres colocaban en una parte de la casa y ponían al santo de cabeza. El santo como la imagen, pues, ¿no? Para que sus hijas se casaran. Las madres usaban esos rituales para que su hija pudiera casarse. El santo de Panchita, porque ya Panchita, que es Francisca, ya estaba entrada en años y no se casaba. Entonces, no había peor cosa para una madre y un padre que sus hijas no se casaran. Muchachos, no los juzguen con los ojos de hoy. Si tú miras con tus ojos de hoy, eso te va a parecer ridículo. Pero como les digo, sobre todo a las chicas me dirijo, en el siglo XIX, mi amor, si tú no te casabas, si tus padres más bien fomentaban que te casaras, era una forma de agradecimiento, porque había un problema. Las mujeres no heredaban, muchachos. Entonces, si tú llegabas a una cierta edad, ojo, por la ley, ¿ya? No estamos hablando de que si tu padre quiere, por la ley, tu padre solo podía mantenerte, creo, hasta los 25 años, una cosa así. Si pasabas esa edad, había dos caminos. O te casabas con alguien X, o te mandaban al convento. En cualquiera de los dos casos era penoso, ¿no? Porque a veces los matrimonios arreglados no funcionaban. Funcionaban para los varones, sí, porque los padres de las novias usualmente tenían que darles una dote, D-O-T-E, dote. ¿Qué cosa era una dote? El dinero, un dinero regular, porque te estabas llevando a su hija, ¿no? Estaba haciendo una carga menos para la familia. Porque por la ley no la iban a poder mantener. Entonces preferían darle eso al novio para poder casarse. Por eso había muchos matrimonios arreglados en el siglo XIX. Y justamente estos temas se van a ver en las obras de los costumbristas. Ojo, y los van a criticar también, ¿no? Porque ya ellos tenían una apertura, ¿no? No era posible que las mujeres siguieran siendo obligadas a casarse, ¿no? ¿Por qué ellos? ¿Por qué siempre ellas tienen que pagar el pato, ¿no? Una cosa así. Bueno. Y justamente al respecto vamos a ver a Ñacatita, pues. ¿Tú sabes que Ñacatita, cuando Manuel Asensio Segura la escribe, su obra está basada en La Celestina de Fernando de Rojas, ¿ah? No es que, uy, profe, el argumento es recontra nuevo. Él ha tomado la obra La Celestina, esta obra de la Edad Media española. Profe, antiquísima. Sí. Entonces lo que él hace es darle un nuevo matiz, más limeñista, más criollo, más con esos diálogos así súper picantes de los criollos, ¿no? Muy bien, profe, ¿qué se va a ver en esta obra? En esta obra vamos a ver a una familia que siempre va a estar peleándose porque tienen a una hija que está en edad de casarse, se llama Juliana, esta muchachita, debe tener 17, 18 años. Y ella se ha enamorado de un joven, 1 año, 2 años mayor que ella, llamada Don Manuel. Se quieren verdaderamente. Profe, ¿cuál es el problema? El problema es que el papá de ella, que es el señor Don Jesús, quiere mucho a Manuel. Piensa que es un buen chico, piensa que está a la altura de su hija. Quien no la quiere, o quien no quiere a este muchacho, perdón, es doña Rufina. Profe, ¿pero por qué no lo quiere? ¿Hay alguna razón? ¿Le ha faltado el respeto? Porque es pobre y porque es huérfano. Por eso no quiere que se case con su hija. ¡Ah! Profe, son prejuicios. Sí.
¿Qué padre no es prejuicioso? Todos. Yo no conozco a un padre que no lo sea. Pero hay una explicación para su prejuicio. Porque el padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Puede equivocarse, por supuesto, es un ser humano, no es un ser infalible, no es un robot. Pero hay padres que son ya demasiado, o sea, presionan demasiado. En el caso de doña Rufina era de ese tipo, ¿no? O sea, no quería que Juliana se casara con Manuel por esos detalles. Ahora, pero el problema es que ni don Jesús ni doña Rufina influían tanto como una vecina de su quinta, que es la famosa doña Catalina, que quedó con el nombre de ñacatita, ¿no? Porque cortamos las palabras y Catita es un hipocorístico de Catalina, ¿ya? Entonces, ñacatita es el ser ahí incisivo, ¿no? Que está, ay, pero ¿por qué? Que, o sea, se entromete en algo que no es de ella. Y al principio está a favor de ese noviazgo. Dice, ay, qué bueno, ¿no? Que estos jovencitos se casen, que no sé cuánto. Pero ahí viene el problema, pues ahí viene el problema de esta hora, que llega a esta parte de la ciudad un caballero que dice ser de noble abolengo, que vengo de una familia adinerada, que he venido a casarme para compartir mi fortuna. Mentira, viejo mentiroso, se llamaba don Alejo. Este don Alejo justo va a esta quinta porque sabe pues que hay una muchachita en edad para casarse y sabe que el papá puede pagar una buena dote, ¿ya? Entonces el tipo dice, aquí se resolvió mi vida, pues. Y aparenta que quiere a Juliana, aparenta que es un tipo de plata. Y la mamá de Juliana, doña Rufina, dijo, ese es el caballero para mi hija. ¡Ah! Profe, todo porque tiene plata. ¿Le va a asegurar un futuro? ¡Ah! Profe, ¿usted está de acuerdo con doña Rufina? No estoy de acuerdo, estoy siendo pragmática. Ah, tiene plata, le podría asegurar un futuro. ¿Ok? Ya cuando crezca vas a entender. Muy bien, entonces, resulta que pues la señora se deja deslumbrar sin hacer mayores averiguaciones. Y este viejo sabe que la persona más influyente en Juliana no es precisamente su mamá, porque con su mamá prácticamente hay una relación de odio, todos los días se pelean, sino doña Catita, que es bien incisiva. Entonces le ha ofrecido unas moneditas para que doña Catita haga su trabajo. Y doña Catita, pues tremenda señora de experiencia, le dice a Juliana, pues le empieza a decir que sí, que a ella le conviene casarse con un tipo como don Alejo, porque es un hombre con experiencia, es un hombre que la puede hacer feliz, que no sé cuánto. Entonces, como ya Juliana empezó un poco a estresarse, porque tener a la mamá, tener a la vecina, como que no es muy agradable encima, ¿no? Habla con Manuel. Y Manuelito comete un error grave. Le dice a Julián, así como Jennifer López a Mar Anthony, escapémonos. Muchacho, tú no sabes lo que significaba escaparse. Hoy tú te puedes ir con tu novia, mamá, no funcionó y regreso a la casa. Hay padres que todavía, bueno, dicen. Pero en ese entonces no, muchacho, fugarse implicaba un desprestigio social sin precedentes, sobre todo para las mujeres. Entonces, cuando estos dos ya han armado las maletas, todos están a punto de irse, ambos recapacitan y dicen, no, no podemos hacer esto. Manuel porque no le quiere faltar respeto a los padres de Julián y Juliana porque no quiere faltar el respeto a sus propios padres, ¿no? Y entonces decide volver cada uno a su casa, en el caso de Juliana a su habitación, para dejar sus cosas, pues ya no nos vamos. Pero en ese momento que ellos están en su fase de recapacitación, entra a esa parte de la sala don Jesús. Pobrecito, y esa parte me da pena, ¿no? Porque don Jesús mira y o sea, imagínate que tu papá te haya apoyado en tu relación, pero ve este cuadro. ¿Qué es lo que va a pensar? Que te has querido fugar, pues. Entonces, Jesús vota, pues, a Manuel. Dice, no, yo tuve confianza, yo daba todo por ti, mira cómo me pagas, ¿no? Lo vota. Y a Juliana prácticamente la deja a merced de su madre. Lo que diga tu madre, tú haces. Yo ya no te voy a defender, le dijo. Y la madre, pues, ¿qué más quería? Que se case con don Alejo. Pero don Alejo le pasó algo terrible por ambicioso, viejo desgraciado. ¿Qué hace don Alejo? Le dice a ña Catita que también aliente
a que doña Rufina deje a don Jesús. Profe, ¿por qué los quiere separar a ellos? Porque don Jesús no le cae bien y sabe que don Jesús lo detesta. Entonces no quiere verlo en la casa, porque prefiere que se separe. O sea, mira hasta dónde quiere llegar este miserable. Pero, ¿qué salva a Juliana de este matrimonio tan terrible? Que llega un amigo de don Alejo, llamado don Juan, trayéndole una carta terrible que le dice, por favor, tienes que revisarla ahora, no podemos perder más tiempo. Y todos se llegan a enterar. ¿De qué se llegan a enterar todos, profe? Que quien escribía la carta a don Alejo era nada menos que su esposa. Era casado el miserable este. La esposa le estaba reclamando en la carta que le envíe dinero porque ella y sus 2 hijos que viven en el Cusco no tienen para comer, que ya se ha tardado mucho. Entonces se descubre pues que don Alejo no quería a Juliana, quería la plata. Una vez que el padre, don Jesús, se la diera, él se le iba a enviar, o sea, una parte, imagino, su familia. Uy, lo botan pues de la casa este viejo mentiroso, ¿no? Pero también descubren que quien estuvo detrás de todo esto, justamente por recibir plata de este hombre, era Ñacatita. Así que también la botan en pellones a la vieja. Y al final, doña Rufina comprende, valora el amor de su hija hacia don Manuel y permiten que los dos se casen y sean felices y coman perdices para siempre. Ya ven, no es una obra difícil de entender, es una obra bastante sencilla, pero hay un mensaje, ¿no? Que está, ya se advierte en Manuel Asensio Segura, que no deberían ser los padres los que determinen justamente estos matrimonios arreglados, ¿no? Porque a la larga pueden volver más desdichados a sus propios hijos. Ahí hay un mensajito aquí. Muy bien, cerramos ya la fase costumbrista, ya chao con el costumbrismo, porque vamos a entrar a Pardo, ¿no? Pardo y Aliaga, acuérdate que son los que tienen plata, los Pardo. Profe, de la biografía de Pardo, la fijas, profe, ya, la fija. Es rico, es de origen noble, aristócrata, se ha educado en España, en la Academia Neoclásica Mirto. ¿Tú sabes quién fue su compañero de escuela? Su compañero fue José de Espronceda, el autor del Estudiante de Salamanca. ¡Ah! ¿Estudió con él, profe? Era su compañero. Fundó un periódico, El Espejo de mi Tierra, periódico importantísimo, porque ahí se va a publicar un viaje, que es un artículo de Pardo, en su propio periódico lo va a publicar, que tuvo un éxito y creo que es lo que más se le recuerda a Pardo, ¿no? Su artículo de costumbres. Va a colaborar con otros periódicos como El Mercurio Peruano y El Conciliador. Ahora, dentro de la poesía de Pardo, te estoy colocando 2 ejemplos, destaca La Jeta del Guerrero, que es un poema ofensivo contra los rasgos físicos del mariscal Andrés de Santa Cruz. Tú sabes que Andrés de Santa Cruz era un mariscal boliviano, ¿no? En los libros de historia aparece como un ser cobrizo de un labio prominente, ¿no? Y entonces Pardo le escribe este poema titulado La Jeta del Guerrero. No dice el labio, dice la jeta, en un tono despectivo, ¿no? Y si tú lees el poema, da a entender como que el labio es muy prominente en este mariscal, ¿no? Mira lo que dice la segunda estrofa del poema. Lleva caballos, cañones, lleva 5.000 guanacos, lleva turcos y polacos. ¿Quiénes son los 5.000 guanacos, profe? Los indios, a quien Pardo los llamaba guanacos. Pero lo que más inquieta su marcha penosa y larga es la carga de su jeta. O sea, lo que más llama la atención de toda esa tropa, que son varios, son muchos, es la jeta, el labio de Santa Cruz. Eso es un tipo racista, pues, contra las personas mestizas o cobrizas, ¿no? A mi hijo en sus días, le dice al hijo que es un ser dichoso porque ha cumplido 21 años, que es la mayoría de edad, y que se siente dichoso porque ya es igual que el negro que trabaja en las haciendas. Porque a Pardo no le gustaba que los negros se hayan liberado. Por eso te digo, si Pardo viviera hoy, uff,
Ya lo hubieran baneado, lo hubieran cerrado la cuenta en Twitter, ¿no? Una cosa así, o sea, no podría vivir Pardo en este siglo. Pero en su siglo era normal decirlo. ¿Por qué? Porque las élites dominaban justamente la parte literaria, la parte de los periódicos. ¿Ya? Muy bien, en comedias tiene Frutos de la Educación, donde se burla de las clases medias que ostentan ser de alcurnia, y también se burla de un baile muy famoso entre los criollos llamado la zamacueca, que es el baile que antecede a la marinera peruana. Profe, ¿qué pasó en esta obra de teatro? En esta obra aparece una muchachita llamada Pepita, muy guapa la chica. Y los padres dicen, ya, es momento de casarla porque nuestras finanzas están de mal en peor, dice el padre. Entonces, el padre, que lleva los negocios de su sobrino llamado Bernardo, sabe cuánto gana Bernardo. Pues entonces le dice a Pepita, oye, échale un ojo a Bernardo porque tu primo tiene plata, le dice. Pero Pepita no le gusta, pues. Y para suerte de Pepita, llega por esos días a Lima un invitado extranjero. Habían invitado a un diplomático, una cosa así, llamado Edward. Venía de Inglaterra. Era un inglés. Entonces, justo se da un baile y Pepita es invitada y este inglés, Edward, cae deslumbrado ante Pepita. Pasaron unas semanas, le pidió matrimonio. ¡Qué suerte! ¿No? Bueno, a la semana le pidió matrimonio. Bueno, entonces la mamá empezó a hacer unos planes que sí, que mi hijita seguramente va, no sé, pues a pasar sus veranos en Europa, la ropa la va a traer de allá, en fin. Como digo, nunca hay que hacer tantas ideas mientras eso no sea seguro, pues, ¿no es cierto? Y resulta pues que Pepita se va a un baile, ¿no? Porque ya estaba como despidiéndose de esta Lima porque se iba a vivir a Europa, pues, con su futuro esposo. Y en esta fiesta la pobre se pasó un poquito de tragos y se pone a bailar la zamacueca, que era un baile terrible, que los aristócratas decían fo, era como el reggaetón así, pero ese reggaetón ya del subsuelo, que la gente no escucha, pues. Entonces, llega a esta fiesta su prometido, el británico, Edward. Edward la vio, desistió de casarse, ya no quiso. Dijo, no, porque ¿cómo es posible que mi prometida? Pucha, qué pobre Pepita, le rompieron el matrimonio. Entonces la mamá le dice, hijita, no, todavía hay un punto de luz. Vamos a ver a tu primo Bernardo. Entonces, como que le dice, pues insinúate, ¿no? Entonces la chica, ay, primito, ¿no? Y el primo, Pepita, sí, ¿no? Entonces ella como que le dice, ¿y tú por qué me rechazas, no? Y Bernardo le dice, no es que tú me caigas mal, no es que me parezcas una persona fea, eres bonita, le dice, ¿no? Sino que no puedo casarme contigo. Y eso fue todo lo que le dijo. Entonces, cuando el papá de Pepita intenta averiguar por qué ha rechazado a su hija, descubre la verdad. Bernardo estaba por lo bajo, como dices tú, clandestinamente, en un romance con una mujer negra. Y su romance había traído 3 hijos mulatos, que obviamente los mantenía escondidos porque no podía decirle a los de su clase que se había atrevido a casarse a tener relaciones con una negra. Por eso no podía casarse con Pepita. Pepita perdió el oro y el moro por bailar la zamacueca. Entonces lo que está contando Carlos, sí, dígame. Profesora, disculpe, ¿cómo se llama la obra que nos acaba de narrar? Frutos de la Educación, donde dice, critica el baile la zamacueca. Ajá. Okay. Frutos de la Educación. Y Okay, justamente, nada, hijo. Y justamente justamente esta obra es importante porque ahí Pardo está, no solamente es una crítica a la zamacueca como el baile, ¿no? Sino es una crítica a las clases medias
de Lima que utilizaban pues a sus hijos para alcanzar una posición social, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente está criticando Pardo. Ahora, ¿cuál es el artículo de costumbres? Ahora sí vamos a los artículos periodísticos. El más famoso, el que te podrían preguntar en las pruebas, es Un viaje del niño Goyito. A mí particularmente es un artículo que me fascina. Es bien divertido, la prosa que ha usado Pardo es muy, muy interesante. En Un viaje del niño Goyito se cuenta la historia de un personaje llamado Gregorio, pero de cariño le dicen Goyito. Profe, es un niño, o sea, es un infante, tiene 5 años, 6 años. Chicos, va a cumplir 52 años. ¿Por qué le siguen diciendo un niño Goyito? Porque siempre ha sido una persona mimada, siempre le han hecho todo, nunca ha hecho nada. Entonces se llama niño Goyito. ¿Y qué ha pasado con el niño Goyito, profe? Le han empezado a enviar cartas desde Chile, porque en Chile ellos tienen familia. Y le han dicho pues que es urgente que vaya porque hay un familiar que había estado enfermo y que ha muerto. Y es necesario que uno de aquí del Perú vaya a Chile para que tome las riendas del negocio. ¿Sabes tú desde hace cuánto le están escribiendo las cartas a Goyito? Desde hace 3 años. Profe, Goyito le respondió, nunca. ¿Por qué no? Porque no sabía qué hacer. Le dijo al médico, le dijo al cura, le dijo a los amigos, miren, estoy recibiendo estas cartas, ¿qué hago? Todos le decían, oye, tienes que ir, pero él no se decidía hasta que ahora ya se decidió. Va a viajar a Chile. ¡Wow! Para una persona de 52 años, muy joven, para que tome esas decisiones. Bueno, ¿qué pasó con Goyito? Las hermanitas de Goyito, que eran mayores que él, ya te imaginarás cuántos años tienen, empezaron pues a justamente organizar el viaje. Les trajeron ropa de todos lados, botiquín con todos los medicamentos, comidas especiales. Se demoraron 6 meses para preparar el viaje. Oye, muchacho, qué exagerado. Si está yéndose a Chile, no se está yendo al estrecho de Bering, no se está yendo a Islandia, se está yendo a Quisito nomás. Pero es que el pobrecito nunca ha viajado y es tan joven, 52 años apenas. Bueno, resulta que el día que lo van a despedir del puerto del Callao, las hermanas se desmayaron, dijeron, pobre Goyito, tiene que ir solo a hacer este negocio con nuestra familia. Y a partir del viaje, es que ahora la gente en Lima habla de esta forma, ¿no? Oye, ¿cuántos años tiene ese niño? Le pregunta una vecina a la otra. A ver, déjeme calcular, ese niño nació antes del viaje Goyito, o sea, debe tener tantos años. Oye, ¿cuánto tiempo lleva esa mujer de casada? A ver, esa mujer se casó después de que Goyito se partiera hacia Chile. Hacían el cálculo. O sea, todo lo que se hablaba en Lima era sobre la base de antes o después del viaje del niño Goyito. Era algo como antes de Cristo y después de Jesucristo, ¿no? Pero es antes del viaje, después del viaje. Este hecho marcó a Lima. Fue como la era de Nabonassar. Así lo compara el autor en el relato, ¿no? Y entonces es un mate de risa porque es una estupidez por la que estamos recordando a Goyito, ¿no? Un viaje que simplemente ha hecho un viejonazo de 52 años, que tenía que haber hecho hace mucho, y que la gente en las tertulias recuerda siempre esta experiencia, ¿no? Profe, ¿a quién está criticando Pardo en este artículo, Un viaje? Hay 2 fuentes, aseguran los críticos. Unos aseguran que está criticando a los hijitos, lo que llamaríamos hoy los hijitos de papi, los hijos de las clases adineradas, que usualmente son inútiles, ¿no? En algunas cosas, no digo que todos, ojo, he dicho que usualmente. Y Pardo era muy duro con su propia abolengua, era durísimo. Pero otros dicen más bien que estaría criticando al Perú, porque Perú sería como Goyito, un país que acaba, entre comillas, de nacer por la independencia, pero que no lo dejan crecer, a pesar de que ya tiene varios años como república, ¿no?
cualquiera de los dos me parece una crítica bastante apropiada de lo que ha hecho Pardo, ¿no? Y entonces eso es creíble, porque Pardo podía ser un tipo con muchos defectos, como ser racista, clasista, pero sí hay algo que hay que admirarle a Pardo era su objetividad para mirar los problemas del país también, ¿no? Entonces, en este caso, un viaje intenta hacer ese reflejo. Esta cuestión de no dejar crecer, de hacerlo todo por alguien, que al final es un fracaso, ¿no? No es un progreso para nada, ¿ya? Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Costumbrismo, ya sabes, Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo. Obras más representativas, Segura tiene Ñacatita, mientras que Felipe Pardo tiene Un viaje el niño Goyito, que es un artículo que apareció en El espejo de mi tierra. Ahora sí, en esta parte que viene voy a ser más puntual, porque ya es la tercera vez que estamos viendo romanticismo. La hemos visto con Goethe en Alemania, la hemos visto en España con Becker y ahora por tercera vez la vemos en el Perú. Entonces, las características generales del romanticismo no van a cambiar, son las mismas. Es una literatura subjetiva, les gusta la historia, los paisajes, son nacionalistas. Lo único, digamos, la única característica, perdón, nueva o diferente es que en el caso del Perú siguió siendo una literatura de Lima, por eso he puesto fue limeñista. Los autores de provincia todavía no tenían arraigo, ¿no? Eran los limeños. Y hay una libertad de creación, ¿no? Se opone al neoclasicismo. Todo lo demás es lo mismo que hemos visto con los otros romanticismos. Ahora, pero lo que sí hay que explicar es qué pasaba en ese momento en el Perú. Porque yo te acabo de decir que durante el costumbrismo hay una época de caos, ¿no? Bueno, en el romanticismo estamos iniciando un poquito mejor para caer al abismo nuevamente. ¿Por qué mejor, profe? ¿Por qué empezó mejor la época romántica en el Perú? Porque hay un triunfo liberal, es decir, hay una facción de los liberales, que son los nacionalistas, ¿no? Los que ganan las elecciones. Y acuérdate que en uno de esos gobiernos estuvo Ramón Castilla. Y a Ramón Castilla se le recuerda por tener un gobierno de la prosperidad falaz, acuérdate. Se exportaba guano y salitre, ¿no? Guano sobre todo. Y se pensaba pues que el Perú estaba en una situación, wow, profe, ¿no? Estamos a la par que Estados Unidos, decían algunos periódicos de la época, ¿ya? ¿Qué nos hizo pisar tierra, chicos? Las guerras. Las dos guerras que tuvo que enfrentar el Perú fueron terribles, ¿no? La primera fue contra España, que no pasó nada, mejor dicho, no es que Perú super ganara, pero no permitió que España regresara pues a invadir, ¿no? Nuevamente, porque lo que quería hacer España era recolonizar el Perú, ¿no? Pero ya no pudo. Pero es una guerra, muchachos. Esa guerra fue el combate del 2 de mayo. Igual, pues, hay gastos económicos, sociales, en fin. Pero la guerra que sí nos trajo abajo, no solo económicamente, sino moralmente, fue la guerra contra Chile, la del año de 1879, llamada la Guerra del Pacífico. Tanto el romanticismo como el realismo van a tener a esta guerra como escenario principal, ¿no? El romántico, justo mientras ocurre la guerra, todavía hay romanticismo. Después de la guerra, ya empieza la parte realista, ¿no? Que vamos a ver en unos minutos. Ahora, dentro de, digamos, de los representantes, yo solamente voy a mencionar a los que usualmente vienen en la prueba. En este caso, si miras mi flecha, aquí está Narciso Arestegui, Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Todos los demás son comparsas, o sea, son compañía, pero no son decisivos en una pregunta de examen. Yo igual les he dejado a todos, ¿no? Pero me voy a abocar a esos tres para no dilatar tanto el tiempo, porque es un tema muy largo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienes que recordar de Narciso Arestegui, que es un escritor romántico peruano? Que él escribe El Padre Orán, que es una novela, y ojo, ¿por qué es importante? Porque es considerada la primera novela de la literatura peruana. Si bien es cierto, Manuel Asensio Segura ya había escrito una novela, como Gonzalo Pizarro, pero no la tomaron como novela, sino como un tratado histórico novelado.
pero esta de aquí sí es una novela. La de El Padre Orán, de Narciso Aresти. Vamos a pasar al otro romántico. A este sí hay que ponerle atención, a Carlos Augusto Salaverry. ¿Por qué? Apunta. Porque es el mayor poeta del romanticismo. El mayor poeta romántico del Perú, ¿ya? Va a ser justamente Carlos Augusto Salaverry. Profe, ¿por qué lo apodaron el ruiseñor del Chira? Ruiseñor es un ave cantora hermosa, ¿ya? Y Chira, porque este señor nació en la región del Chira, está en Piura. Es como decir el ave cantora de Piura, ¿no? O sea, que canta hermoso, que hace poesía hermosa, ¿no? Ahora, sobre la vida de Salaverry, facilito. Es piurano, fue hijo de Felipe Santiago Salaverry, y hoy que voy a contar una tradición de don Ricardo Palma, te voy a contar una en donde viene Felipe Santiago Salaverry. Y justamente por el fusilamiento de este señor es que Carlos Augusto y su familia tienen que irse del Perú. Los exiliaron a Chile. A su regreso, él opta por la carrera militar, aparte de ser poeta, y va a ser secretario de Mariano Ignacio Prado, un presidente que nos abandonó. Se fue a Europa a comprar armamento y nunca más regresó. Clásico en el Perú. Para un meme, ¿eh? Clásico del Perú. Peleó en el combate el 2 de mayo, Salaverry, y fue ardiente partidario de García Calderón, que fue un presidente demócrata, ¿no? Ahora, en cuanto a las obras que te pueden evaluar, por favor, no te van a preguntar nada de teatro de Salaverry. Primero, porque no es notable, ¿ya? No es notable. Segundo, es bien aburrido. Así que nadie te va a preguntar por su teatro, pero ahí te he dejado, ¿no? Tiene una obra llamada Atahualpa. En cuanto a las poesías, es importante. Tiene Diamantes y Perlas, que son sonetos. Tiene Albores y Destellos, que es poesía patriótica. Tiene Misterios de la Tumba. Y su obra más famosa, apunta, la obra más famosa de Salaverry, se titula Cartas a un Ángel. Es un libro de poesía en forma de epístolas. Tú sabes lo que es una epístola, en forma de cartas. Elegíacas, que tienen un sentido de pérdida, de dolor porque se ha perdido a alguien. Son epístolas bien tristes, muchachos. ¿Y a quién le dedica o sea, Cartas a un Ángel es todo el libro? Pero hay un poema muy especial que se llama Acuérdate de mí. ¿Ya? Lo puedes encontrar en internet. Es un poema lacrimógeno. Mucha te hace... Es cuando veas, ¿no? Un ave solitaria en alto vuelo buscando un nido entre la mar y el cielo. Acuérdate de mí. ¿Por qué? ¿A quién le dedica ese poema, profe? Se lo dedica a una mujer llamada Ismena Torres. A ver, te cuento rápidamente al estilo peluchín esta historia, ¿eh? Para que entiendas. Salaverry estaba casado cuando conoció a Ismena Torres. Su matrimonio ya era un matrimonio en fracaso. Conoció a esta chica, se gustaron, se enamoraron, pero ella no podía estar con él, pues porque era un hombre casado. Entonces la familia de ella, que tenía plata, decidieron mandarla a Europa, pues porque era muy peligroso que la gente ande hablando que está con un hombre casado. Y militar encima. O sea, no había peor cosa en ese momento que estar como militar, según los prejuicios de la familia de Ismena. La mujer de Carlos Augusto no le quería dar el divorcio, justamente por ese detalle, no quería que sea feliz con esta nueva chica. Después de tanto insistir, pasaron unos años, ella le da el divorcio. ¿Y qué hace Salaverry? Ya había publicado Cartas a un Ángel, ¿no? Ya había publicado. Por eso ese tono pues de tristeza, ¿no? Que como que ya la perdió. ¿Qué hace una vez que le dan el divorcio? Se va a buscarla a Europa. Estaba en Francia, en París. La reenamora y se casa. ¡Ah! Profe, la primera vez que alguien está con su musa. Sí. ¿Cuánto duró el matrimonio? 1 año. ¿Qué? Sí, porque Salaverry murió, le dio una parálisis y se murió el pobre.
profe, qué triste. Exactamente, es muy triste la historia de Salaberry. Pero al menos la pudo amar, chicos. Hay gente que se va de este mundo sin amar o encontrar el verdadero amor. ¡Ah! Que no sea tu caso, por favor, que no sea tu caso. Pero eso le pasó al pobre Salaberry, ¿ya? Pero no te quiero entristecer, más bien la idea es, profe, hoy día que ha salido el sol, que está bonito en la ciudad de Lima, vamos a ver a este limeño mazamorrero hermoso, que es don Ricardo Palma. Es uno de mis escritores favoritos, siempre lo voy a llevar con mucho cariño a Palma, ¿no? Ricardo Palma es el mayor exponente ay, no, me he cortado, chicos, mis uñas son muy poderosas, del romanticismo, ¿ya? Porque estuvo en muchas especies, o sea, en muchas especies literarias estuvo este señor, ¿no? Tú sabes que don Ricardo nació aquí en la Lima, que hoy nos acompaña, en la que vivimos muchos de nosotros. Él nació específicamente en Barrios Altos, en este distrito tan sabroso de Lima. Y él cuenta, pues, que justamente él aprende mucho de las voces, ¿cómo te digo? De los vendedores, porque vivió en un barrio de ese tipo, ¿no? Entonces él sabía mucho de la Replana de Lima a partir de este barrio donde le tocó nacer. Estudió en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe y era un chico que le gustaba mucho la literatura desde pequeño y funda pues, con sus amigos, así como jugando, un círculo literario en la escuela, ¿no? Para hablar de literatura. Ojo, ese círculo se llamaba La Bohemia de mi tiempo y va a ser el título de uno de sus libros de crítica literaria. O sea, eso que hizo en la escuela lo va a traspasar como título, ¿no? A una de sus obras. Bueno, tú sabes que don Ricardo tuvo que pelear en la batalla de Miraflores porque estábamos en guerra, pues muchachos. Entonces no teníamos que, como si se tenía que poner la mano todos, ¿no? Lamentablemente, justamente cuando los chilenos llegan a Miraflores, incendiaron la casa de Palma. Ni siquiera la abrieron para verificar si había alguien ahí. No había nadie, gracias a Dios. Pero quemaron su casa. Con ella se perdieron 4.000 libros que don Ricardo tenía en su biblioteca personal y se perdió su original de la novela Los Marañones, que trataba sobre los viajes de Gonzalo Pizarro por la selva. A este señor le tocó presenciar cómo los chilenos dejaron la Biblioteca Nacional de Lima, que era una de las mejores surtidas en América Latina, la que mejor tenía una amplitud en cuanto a sus libros. Creo que de 50.000 apenas dejaron 8.000 y dejaron, como se dice, lo que quedó porque Dios es grande, ¿no? Los chilenos se robaron libros donados por la corona española al Perú. Bueno, ¿qué hizo don Ricardo cuando vio este escenario? Como era un personaje muy conocido, era así como Mario Vargas Llosa, sin haber ganado el Nobel, conocía a mucha gente en el Perú, en el mundo, empezó a escribir cartas a sus amigos, ¿no? O a familias que sabía que podían donarle libros. Cuando se terminan de ir los chilenos, ocurre lo del pacto con ellos, se reabre la Biblioteca Nacional. Don Ricardo había recolectado 25.000 libros, muchachos, para la biblioteca. Oye, qué gran gesta, en tiempos donde no había internet, el pobre tuvo que escribir a mano todas esas cartas con ayuda quizá de otros amanuenses, pero enviarlas y recolectar esos libros, ¿no? Qué bravo, ¿no? Por eso digo, a veces nosotros mismos somos bien mezquinos con nuestros personajes históricos, ¿no? Yo de verdad que las bibliotecas en el mes de octubre deberían hacerle todo un mes dedicado a don Ricardo Palma. O sea, no es posible que no le dediquemos ni un mes a don Ricardo, que hizo la gran gesta de repoblar la Biblioteca Nacional. Por eso fue nombrado director de la biblioteca. Luego va a ser Manuel González Prado. O sea que la Biblioteca de Lima, muchachos, debe sentirse orgullosa de haber tenido gente que estuvo a su cargo, ¿no? Gente como Ricardo Palma, Manuel González Prada, ¿no? Ojo, y no solo eso, ¿no? Sino que don Ricardo fue miembro de la RAE, de la Real Academia Española, y también fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Es más, él hizo un trabajo muy interesante donde recopila vocablos. ¿Ya? Siempre hay bulla en mi barrio, no sé por qué, ya. Hay vocablos.
Espérense, chicos, un ratito. Ya. Recopila, te decía, vocablos propios de América y los lleva pues a España, ¿no? Mira, él habrá llevado como un lexicón, dicen en un primer viaje, él lleva como 500 palabras propias de América. La RAE solo le prestó atención a 12 palabras. Al resto. Profe, ¿por qué? ¿Estaban mal hechas? ¿No era un buen registro? No, sí lo era. Sino que el problema es que la RAE en ese momento también tenía su tinte clasistoide y entonces no quería que gente de América, digamos, diera vocablos, vamos a llamarle así, para nutrir el diccionario de la RAE, ¿no? O sea, prejuicio tonto, ¿no? Pero bueno, eso era lo que pasaba. Vamos a ver algunas obras, ahí te he dejado todas las obras de don Ricardo. Él hizo teatro, como Rodil, por ejemplo. Hizo poesía, muy buena, muy buena, en armonías, pasionarias, verbos y gerundios. Tiene libros históricos, como el caso de Monteagudo y Sánchez Carrión, por ejemplo. Tiene crítica literaria, La Bohemia de mi tiempo, y tiene libros de lingüística, porque la filología es una rama de la lingüística, como neologismos. Neologismos son palabras nuevas, ¿no? Neo, nuevo, y americanismos, palabras de América, y papeletas lexicográficas. Pero todas esas obras, ¿ya? Para mí, se encuentran por detrás de donde don Ricardo fue un inmenso creador, en la narrativa. En la narrativa, bueno, tenemos su novela perdida, que es Los Marañones, pero tenemos estas sensacionales tradiciones peruanas, que si tú eres un peruano de corazón hoy, sobre todo en el mes patrio, deberías leerte por lo menos una, ¿no? Profe, soy peruano de corazón, ¿por qué? Porque, caramba, hemos tenido a don Ricardo Palma, y también tiene unas tradiciones en salsa verde. ¿Por qué se llaman en salsa verde, profe? Porque son picantes, son en doble sentido, uy, ¿no? Entonces, profe, ¿pero por qué hizo esas tradiciones? Bueno, porque quería divertir a sus amigos, entonces él dijo, bueno, ¿por qué no hacer estas tradiciones? Y lanza las tradiciones en salsa verde. Yo les estoy dejando aquí, en esta parte de mi PPT, un pequeño fragmento del video Sucedió en el Perú, que es conducido, por Norma Martínez, y justamente sobre la parte de la tradición. Ya tú lo ves en tu casa, ¿no? Pero te lo estoy dejando ahí para que tú lo veas, ¿ya? Profe, ¿qué cosa es una tradición? O sea, nunca he leído ni uno, ya. Una tradición es un relato. Usualmente son breves, otros son más extensos, ¿ya? Pero son relatos, y relatos que van a combinar dos cositas, ¿no? Una leyenda romántica y un cuadro costumbrista. O sea, vas a ver costumbres de una determinada época, de algo que ha sucedido. Ojo, a modo de leyenda. O sea, en la leyenda acuérdate que no todo es cierto, pero en este caso el narrador te lo cuenta de tal forma que tú crees que sí fue, ¿no? O sea, o por lo menos le das cierta verosimilitud al relato. Profe, ¿cuántas tradiciones escribió don Ricardo? Se cree que escribió 455 tradiciones. Ajá. La primera tradición se tituló Consolación, del año 1851. Creo que don Ricardo Palma ahí tenía 18 años. Jovencito empezó a escribir. Tú sabes que Ricardo Palma escribía poesía para el diario El Comercio. ¿Qué edad tenía? 14. Era un chibolito bien avispado para la literatura. No creas que era cualquier hijo de vecino. Su última tradición se tituló Una visita al Mariscal Santa Cruz, del año 1915. Hasta 4 años antes de morir, don Ricardo Palma escribió tradiciones. Imagínate qué cariño le tenía a las tradiciones. Y ojo, los españoles admiraron las tradiciones de don Ricardo Palma. Hay una anécdota, ¿no?, que se cuenta. ¿Te acuerdas de Miguel de Unamuno, el líder de la generación del 98? Ese tipo era un tipo, no voy a decir amargado, pero era muy serio. Siempre paraba así, ¿ya? A pesar que yo lo admiro, ¿eh? Pero era un tipo muy serio. Y cuenta a su esposa
que un día pues le regalan, le obsequian un libro de la tradición, porque se conocían pues entre intelectuales, ¿no? Y dice que estaba leyendo y no dejó de jaranearse, o sea, de reírse, mientras leía una de las tradiciones de Ricardo Palma. Nunca había visto a su esposo reírse tanto. Sí, a Miguel de Unamuno le gustaban mucho las tradiciones de don Ricardo Palma. Muchísimo. ¿Ya? ¿Y a quién no le va a gustar? Pues muchachos, si verdaderamente son jocosas, ¿no? Algunas, ¿ah? Otras son escabrosas, otras dan miedo. Ahorita vamos a ver algunas. Bueno, ¿qué hace don Ricardo Palma primero? Cuando te cuenta una tradición. Primero te presenta la historia. ¿Quiénes son los personajes? Pueden ser históricos, puede que no, que están involucrados, ¿no? Luego hace una digresión histórica. ¿Qué cosa es eso, profe? Un poco como que altera la historia, pero sus datos son precisos, ¿eh? O sea, de tal manera que tú crees en lo que te está diciendo. O sea, hay un dato fiel a la historia, pero a veces la altera también, ¿no? Y por último, él cierra con un conjunto de frases, dichos, refranes, a modo de una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, justo te dije que te iba a contar una donde está involucrado el papá de Carlos Augusto Salaverry, que era Felipe Santiago Salaverry, ¿no? La tradición se llama... ay, ¿dónde está? ¿Dónde? No le he puesto. Al pie de la letra se llama. Al pie de la letra. ¿Ya? Cuenta don Ricardo Palma que Felipe Santiago Salaverry fue a ver a sus tropas, pues, ¿no? Y entonces él pasa, pues, registro, por donde habían ascendido algunos, ¿ah? Y de pronto se encuentra con uno que seguía siendo capitán. Paiva se apellidaba, capitán Paiva. Capitán, y era ojo, Paiva era un tipo muy valiente, ¿ah? Entonces a Salaverry le extrañaba que mientras todos habían ascendido de rango, él no. Entonces va a hablar con uno de ellos, ¿no? Le dice, oye, le dices, ¿no? La gente una pregunta, ¿por qué soldado Paiva sigue siendo capitán? Con todo respeto a mi general Salaverry, es que Paiva es un estúpido. ¿Cómo? Le dice, dele una orden cualquiera y vea lo que va a hacer. Pues Salaverry dice, vamos a ver, ¿no? Entonces le dice, mire, Paiva, le voy a mandar a una, le voy a dar una encomienda. Sí, sí, dígame, general, le dice Paiva, ¿no? Mire, estamos buscando algo en esa casa. Quiero que vaya y la allane. ¿Me entendió? Sí, mi general, quiere que vaya a la casa de fulano y allane su casa. Ya, general. ¿Qué cosa es allanar una casa en el término militar? Rebuscar, buscar una evidencia que culpabilice a la persona, ¿no? Paiva se demoró como 4 horas. No venía, entonces ya Salaverry dijo, ¿y qué le pasó a este? ¿No? Si lo mandé simplemente a buscar algo. Y viene Paiva todo empolvado. Mi general, misión cumplida. Se allanó la casa de fulano. Paiva, ¿pero qué encontraste? No mucho, mi general, pero ya usted tiene ya la casa allanada. Puede hacer sobre ella lo que usted quiera. Paiva, ¿qué cosa has hecho? Lo que usted me dijo. Destruí la casa y la allané, o sea, la puso al nivel del llano. Salaverry, pero yo no te mandé a hacer eso. Pues usted me dijo, general, usted me dijo 2 veces que la allane. Ahí se dio cuenta que Paiva no entendía las órdenes porque las entendía al pie de la letra. Él pensó que allanar era tirar al llano. Bueno, en un segundo momento, Salaverry tenía un amigo que era un borrachito, al que paraba metiendo al calabozo, pues porque le faltaba respeto a las mujeres, se ponía así a buscarle pelea a cualquiera. Entonces Salaverry estaba molesto, pues porque estaban en guerra y encima tenía que lidiar con su amigo borracho. Entonces cuando lo detiene le dice, oye, desgraciado, estás viendo que estamos en guerra y tú te atreves a hacer esto. Vas a ver, te voy a mandar a castigar. Pero se lo decía para intimidarlo, no para hacerle daño. Pero también Salaverry, bobo, pues, ¿a quién llama para intimidarlo? A Paiva. Y le dice, capitán, a este sujeto me lo va a matar a 2 faroles. Y es una orden, le dice. ¿Qué cosa es matar a 2 faroles nuevamente en el lenguaje militar? Matar al amanecer. El tipo había sido recluido en la noche, entonces le dice a Paiva como, ¿no? Como para que siga el juego, lo amenaza de que lo va a matar al amanecer.
¿Pero a quién se lo dijo? A Paiva. Entonces, claro, ¿qué pensaba hacer Salaverry? Soltar a su amigo en una hora y ya, pues, eso no iba a suceder. Pero como le dio la orden a Paiva, estaba tomando su cafecito Salaverry y viene Paiva. Mi general, orden cumplida. El sujeto ha sido muerto a 2 faroles. ¿Qué cosa has hecho, Paiva? Lo que usted me dijo, que lo mate a 2 faroles, pero si todavía son las 11 de la noche. Mi general, usted no me dijo que lo mate en la noche. Usted me dijo que lo mate a 2 faroles. Entonces, ay, el pobre Salaverry, ¿qué cosa has hecho, Paiva? Llevé a su amigo a la plaza de armas, había un farol aquí, un farol allá, lo puse al medio y lo maté entre 2 faroles. Ya lo había matado el amigo. Ay, Salaverry se puso a llorar de la cólera y le quitó todo tipo de, digamos, de estar en batalla al pobre Paiva, ¿no? Último momento de esta historia. Están en plena guerra, están perdiéndola. Y Paiva estaba, mi general, por favor, déjeme pelear, por favor, usted sabe que yo soy bueno. No, estoy resentido por lo que pasó con mi amigo, pero general, por favor. Mira, ¿sabes qué, Paiva? Lárgate y hazte matar si quieres, pero lárgate de acá. ¿A quién le da la orden? Entonces, se va Paiva. Como a la hora, a las 2 horas, viene un soldado. Mi general, estamos ganando la batalla. Pero ¿cómo si estábamos perdiendo? Mi general, qué buena su idea de mandar a Paiva al frente. Pero yo no lo he mandado, dice él, no sé, yo no lo he mandado. Y se acuerda de la orden, pues. Entonces dice, mire, general, ya ahí viene, ¿no? Y veían que Paiva venía así tipo Rambo, así todo él, no le había pasado nada. Y había vencido. Entonces Salaverry, hoy un poco más, faltó pues correr para besarlo porque por él habían ganado esa batalla. Y cuando está acercándose, Paiva le dice, no, mi general, quédese ahí, ha sido un honor para mí pelear bajo su mando, ¿no? O sea, como que, y todos se quedan mirando, ¿por qué se está despidiendo, no? Y entonces dice, por mi general, Felipe Santiago Salaverry, ¡viva el Perú! ¿No? Carajo, y ¡po! Se disparó el Paiva. Claro, porque la orden que le había dado Salaverry era, anda, hazte matar si quieres. Y se mató. Entonces, cuando cae el caballo, muerto obviamente, Salaverry se acerca y dice, valiente, bruto este Paiva. Claro, porque era un militar que todo lo entendía al pie de la letra. O sea, a él tenías que decirle sí o sí las cosas como eran, porque si no, él podía entender otra cosa. Ahí se está burlando un poquito de que los militares siguen órdenes sin pensarlas, ¿no? Por eso que esa no le gusta mucho a los militares. No la cuentes a un militar, ¿no? Por si acaso. Y otra de mis tradiciones favoritas es al rincón quitacalzón. Qué tradición tan divertida, ¿no? Sobre todo porque es un personaje histórico. En un colegio de Arequipa, ¿te acuerdas cuando no iba tu profe al colegio? Por ejemplo, faltaba un profesor, era tu hora libre, ¿sí o no? Estabas ahí que te tirabas las tizas, los plumones, qué sé yo, ¿no? Y en este colegio estos niñitos estaban ahí jugando, cuando en eso uno de los chibolos se acerca a la ventana y dice, ¡ah! Ha venido el obispo de Arequipa. Y los chibolos, ¡pum!, se sentaron porque le tenían un miedo, porque el tipo era como Hitler, ¿ya? O sea, era un tipo así que decían, y llega. O sea, que los pobres chibolos no podían ni respirar cuando llegaba el sujeto. Y el obispo los miraba, ¿no? Siéntense. No ha venido su profesor de religión. Chibolos miraban, ¿no? Hoy día no vamos a hacer clase. Ay, sentías un alivio, ¿no? Hoy vamos a tomar examen oral. Y los chibolitos que estaban por sacar su cartapacio, que era el cuaderno de antaño, no me saquen nada. Se supone que ustedes vinieron estudiando. Paz. Y las preguntas de este obispo no eran, pues, oye, ¿cuánto es 2 más 2? No eran preguntas bravas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues recite el credo en latín, ¿no? Una cosa así. Oye, iba llamando, pues, a ver usted, dígame tal cosa. Al rincón. Puchi, todos los chibolos. ¡Ah! ¿Qué cosa era el rincón? O sea, los chibolos que no sabían la lección en los colegios de antaño, los ponían al rincón del mundo, al rincón del salón, porque después el profe pasaba con una regla, ¿no? Y juácate, ¿no? En las nachas, 2, 3 por no saber la lección, ¿no? En ese entonces, por eso la frase con la que empieza la tradición es la letra con sangre entra, ¿ya?
no estudias, ¡guash! Vas a aprender con golpes, ¿no? Entonces, había varios chibolitos. Oye, me daba una pena, ¿no? Porque cuando les preguntaba a algunos de ellos, los pobres chibolitos miraban así, ¿no? Al techo. Y el padre decía, ¿en el techo está la respuesta? Al rincón. Hasta que llegó al más chiquito de la clase, ¿eh? Usted, recíteme la primera parte del credo en latín. Y el chibolo de frente, ¿eh? No sé, padre. Al rincón. Entonces el chibolo se baja de su pupitre y empieza a decir algo entre dientes. ¿Cómo se ha dicho? Nada, padre. Oye, majadero, dime lo que estás diciendo. Con todo respeto, señor obispo, ¿usted lo sabe todo? Claro, le dice, y habla en latín, ¿no? Y Magister dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, adelante. Quiero saber cuántos Dominum Vobiscum pronuncia un sacerdote en la misa del domingo. Dominum Vobiscum significa el Señor esté contigo. El obispo, obvio, ¿no? Si hace un recuento lo va a saber porque él ha oficiado la misa también, ¿no? Pero comete este pequeño incidente. Mira al techo porque está contando, pues. Y el niño le dice, padre, pero en el techo no están las respuestas. Y lo dejó en ridículo como enfrente de todos. Entonces el padre lo majeó por insolente, no porque no supiera la lección. Entonces, cuando acaba la sesión, ¿no? De todo el día, el padre pues va a ver a este chico, al chibolito, al pequeñín. Y le dice, hijito, acabo de venir de la dirección y me acaban de comentar que tú no tienes papás, eres un niño huérfano. Sí, obispo, le estoy llorando porque le había dolido pues el golpe que le habían dado. Ah, ya, le dice. ¿No quisieras que yo te adopte? No. Oye, ¿quién va a querer que lo adopte después de tremenda maja que le ha dado? No, pero le dice, si tú te portas bien, eres un niño bueno, eres un niño que estudia, yo no te voy a hacer nada, le dice, ¿no? ¿Aceptas? O sea, para darle una mejor educación. Y el chico aceptó. Regresó después de unos años al Perú. Y se convirtió nada menos que, creo que en obispo de Lima, Javier Luna Pizarro. Ese niño pendenciero de esta historia al Rincón Quitacalzón es nada menos que Javier Luna Pizarro. Yo te digo, las historias de Ricardo Palma son un mate de risa cuando uno las lee. Si tú quieres leer las tradiciones en salsa verde, yo te recomiendo una que, uy, a mí siempre me ha gustado, El carajo de Sucre. ¡Ay, qué tradición tan sensacional! Va dirigida a aquellos santurrones, pues, que dicen, ay, yo jamás he dicho una lisura. Mentira. Porque justamente ahí don Ricardo Palma cuenta la historia de José Antonio de Sucre, que dice que era un tipo súper educado, ¿no? O sea, él dice, ¿no? Pese a que era militar, o sea, que los militares a veces utilizan un lenguaje muy rudo, Sucre no, pues, pero ahí tienes que ver, no te voy a spoilear la historia, pero tienes que leer por qué Sucre se le sale todo el barrio, como dices tú, y ahí pues viene la enseñanza, ¿no? De que en algún momento un ser humano va a decir una lisura, de todas maneras, porque es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Bueno, te lo dejo ahí y ahora sí terminamos ya y nos vamos a la última parte, triste, terrible, pero que hay que ver, ¿no? Te dije que tanto los románticos como los realistas van a coincidir con la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Los románticos, mientras esta guerra está en progreso, y los realistas aparecen después de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Ahí tenemos dos imágenes de los dos héroes más representativos del realismo. Ahí está don Miguel Grau, está Francisco Bolognesi. Terrible, ¿no? Porque ambos fueron personajes a la altura de lo que se pedía en la guerra. No en vano, digamos, van a llamar a don Miguel el Caballero de los Mares, y no lo van a llamar aquí, sino que viene desde Inglaterra. Y Bolognesi, que siempre que he visto la historia de Bolognesi,
me quedo perpleja porque Bolognesi es un personaje, es un militar, perdón, que creo que ya estaba, si no estaba cerca, ya estaba en los 60 años de vida, y aún así decide luchar por el país. Un ratito, muchachos, permítanme, voy a tener un vasito con agua porque si no me voy a estropear la garganta. Ya, listo chicos, disculpen. Necesitaba agua porque ya sabes que se me secaba la garganta. Y te decía, ¿no? La gesta de Bolognesi, el hecho de que haber llegado a la guerra ya mayor, ¿no? Y haber perdido la vida en ella, pues, como que siempre es una realidad chocante, pero es una realidad que también al menos nos hace sentir orgullosos, ¿no? Que bueno, nos tuvimos héroes en esa guerra. Y acá tenemos unas fotografías o retratos, mejor dicho, de cómo quedó Chorrillos después de la guerra, ¿no? Prácticamente Chorrillos fue denominado el cementerio de Lima durante la guerra, porque los chilenos se ensañaron con Chorrillos, muchachos. Llegaron hasta Miraflores, ahí está la casa de Palma, ¿no? La que te acabo de mencionar. Y no destrozaron Miraflores porque interviene la tropa francesa con Petit Arce a la cabeza, porque si no, olvídate, Miraflores iba a ser el segundo cementerio de Lima, ¿no? Habían arrasado los chilenos con eso. Bueno, y justamente en este contexto de una guerra que perdemos, es que aparecen los realistas, pues, porque ya el Perú no podía seguir siendo romántico, muchachos, no. La literatura va de la mano con la historia. Y la historia estaba siendo tan cruel que no había posibilidad. Aparte que el realismo también ya había surgido en el mundo a partir de la mitad del siglo XIX, entonces el Perú también se sumerge en esta, no sé, en este movimiento literario de la época, ¿no? Ahora, el realismo no surge en el Perú, ojo, o sea, aparece, sí, hacemos literatura realista, pero tuvo sus orígenes en Francia. ¿Quiénes son los realistas franceses? Balzac, Stendhal, Flaubert, en Rusia, Dostoyevsky, Tolstoy. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué tales capazotes? Bueno, entonces en el caso del Perú, traemos al realismo. ¿Y por qué? Porque se opone al romántico, pues, ¿no? Se opone al romanticismo, no le gusta la subjetividad, más bien prefiere ser objetivo. En el caso del Perú, se hizo planteamientos doctrinarios y políticos. Hubo un nacionalismo agresivo en las obras realistas del Perú. Claro, es que queríamos la revancha, habíamos perdido una guerra, ¿no? Y los motivos por los cuales perdimos fueron variados y algunos muy controversiales, ¿no? Una parte que me gusta de los realistas chicos del Perú es que estos reivindican la figura del indio, ¿no? Cuando veamos indigenismo, estamos tema 9, 10, 11, 12. Sí, es posible que conmigo ya veas indigenismo. Te voy a hacer recordar esta parte porque era muy triste. Acuérdate que el realismo del Perú más o menos va a fines del siglo XIX hasta inicios del XX, ¿ya? Y ahí te voy a contar qué cosas se creía del indio, ¿no? Prácticamente el indio no era un ciudadano peruano. No era considerado un ciudadano peruano, no tenía derechos, no tenía nada, muchachos. Entonces estos hombres del realismo empiezan a mirar a esta población despojada de todo. Y por eso es que cuando surge el indigenismo ya le da una identidad al indígena. El realista no, pero el realista fue el primero, como les digo a muchos de mis estudiantes, que por primera vez mira a esta población que está totalmente desolada.
Nadie ve por ellos. Ellos sí, los realistas. ¿Cuál es el propósito moral de las obras del realismo, no? Transmitir ideas. Toda obra tenía que transmitir una idea para un realista. Hay una preocupación porque el país se renueve. Y en los géneros que más destacaron fue la novela, el ensayo y la crónica periodística. Yo te estoy colocando al costado los mayores exponentes. No vamos a hablar de todos, pero para que tú los tengas como referencia. Vamos a hablar de dos, bueno, hasta de tres, de Clorinda Mato, de Abelardo Gamarra y de el más grande realista del Perú, don Manuel González Prada, ¿ya? Entonces, recuerda que la literatura del realismo es hecha básicamente por provincianos. Por primera vez ya los escritores de la provincia empiezan a escribir, ¿correcto? Y además miran la realidad de sus propios entornos. Por ejemplo, ahí tenemos a una mujer a la que yo admiro muchísimo, a Clorinda Mato. Clorinda Mato firmaba a veces con el seudónimo de Carlota Dimont. A veces. Esta mujer escribió una obra muy interesante llamada Ave sin nido, que trataba sobre básicamente unos muchachos que descubren ser medios hermanos. Se habían enamorado, ¿eh? Descubren ser medios hermanos porque eran hijos del mismo padre en el pueblo de Quillac, en el Cusco. Pero ¿por qué fue tan controversial la obra? Porque los padres de estos chicos había sido nada menos que el cura del pueblo de Quillac, que había violado a las madres de ambas, se había aprovechado de ellas y habían resultado estos hijos. Había desperdigado hijos por todo Quillac. Ellos no son los protagonistas, ¿eh? Dicho sea de paso. Los protagonistas son un matrimonio limeño, que son Fernando y Lucía Marín, que tienen algunos negocios en el Cusco y han ido a verlos y han descubierto que hay una serie de vejámenes contra los indígenas. Por ejemplo, el pago de la tierra, las jornadas que les pagaban, el hecho de tener un lugar donde enterrar a sus muertos. Era terrible, muchachos. ¿Ya? Entonces, yo cuando leí esa obra, alguna vez la leí con un salón de escuela, los chicos no podían creer la barbaridad que se cometía. Me decían, profe, ¿esto es verdad? Sí. Esos fueron los registros que habían dejado de la época. Que le pagaban por un costal de cosecha de papa una bicoca al indígena. Eso lo llevaba todo el patrón. Se asolaba una fiebre, ya te vendo el panteón a 50 centavos, pero patrón, usted me paga 10 por día. Bueno, pues te endeudarás para pagarme el panteón. ¿Ya? Entonces, cuando hace todas estas denuncias, Clorinda Mato en esta novela, la iglesia la excomulga. Le quita su, ¿no? Ya no eres hija de Dios, ¿no? Una cosa así. Nicolás de Piérola, el primer presidente de la República Aristocrática, que dicho sea de paso nos había metido o sucumbido en la guerra del Pacífico porque le hizo una guerra civil a Avelino Cáceres, el muy cobarde, presidente del Perú, prácticamente la obliga a Clorinda Mato a irse del Perú. Incendió parte de su casa. La amenazó para que se fuera. Se había metido con los intereses de los ricos. No les gustó. Y la votaron. ¿Qué hizo Clorinda Mato? Profe, se puso a llorar. Se fue. Se fue primero a Inglaterra porque ahí habían quedado algunas pertenencias de su ex esposo. Su ex esposo era un médico británico. Ella era cusqueña. Con un poco de ese dinero se hizo de una vida en Argentina. Fundó el primer círculo de mujeres, de escritoras. Y es considerada una de las precursoras de la literatura modernista en América. ¿Escuchaste bien? Todo eso hizo Clorinda Mato. En un clima hostil, en un clima donde todo el mundo le dio la espalda por haber hecho una denuncia de cómo vivían nuestros compatriotas indígenas
a fines del siglo XIX. Qué bravo, ¿no? Y por eso cuando le digo a la chica dice, profe, yo admiro, no sé, a Toquilla, a las Kardashian. Por favor, no, tienes una mujer más grande que todas esas, que es Florinda Mato. Yo cada vez que leo a Florinda Mato, leo su prólogo es muy bonito, ¿no? Su prólogo dice algo como que esta historia no se va a entender ahora, pero espera que sí en unos años, sobre todo para entender la realidad de un Perú que nadie quería ver. Cuando yo leí eso, no sabes cómo mi corazoncito se estrujaba, ¿no? Cierto, era un Perú que nadie quería ver, muchachos. Sabían que existía. Las historias que cuenta Florinda Mato, muchachos, estuvieron ninguneadas hasta que llega el indigenismo. El mismo Escorza lo dice, ¿no? Hubo guerras, hubo grandes masacres contra los indígenas hasta el siglo XX. Nadie las sacaba. Nadie, absolutamente nadie. Si no es por ellos que ellos llegan a hacer las denuncias, gran parte de lo que... ¿Cuántas masacres indígenas no sabemos? Y bueno, ni las sabremos, ¿no? Porque la historia no las registra. Aparece Abelardo Gamarra, que es el tunante, con sus 100 años de vida perdularia, algo del Perú, mucho pelagatos, ¿no? Pero el más importante, te lo dejo aquí, ya con esto termino. Aquí está Manuel González Prada, apodado el Sibarita. Profe, ¿por qué es un condimento? No, Sibarita es el que come y viste bien. Y Manuel González Prada era un tipo de plata, era un tipo de alcurnia. Pero a pesar de que era de plata y todo lo que tú quieras, se peleaba justamente por darle un rango de ciudadano al indígena. O sea, por eso te digo, o sea, si hay un lunar en la historia del Perú, es Manuel González Prada. O sea, es bien difícil que una persona con tanto abolengo sea interesado por las clases más desfavorecidas. El segundo caso es Víctor Larco Herrera. O sea, ellos dos me parece que son los que más han tratado de que justamente hay una cierta equidad en este país tan desigual, ¿no? Bueno, profe, en cuanto a González Prada, escribe poesía y escribe ensayos. Como poeta, va a ser precursor del modernismo, porque como él era un tipo de plata, te estoy diciendo, viajaba a Europa, traía las innovaciones, sabía que Rubén Darío había estado haciendo su gira por Europa, entonces dijo, oye, qué chévere, ¿no? Vamos a traer estas estrofas a la poesía peruana, ¿no? Aparecen el triolet, el rondel, la espencerina, la balada. Como poeta, González Prada es un escritor muy tierno, ¿no? Muy amoroso, en fin. Ahí tiene poesías como minúsculas, exóticas, baladas peruanas. Pero como ensayista, que es la parte que a mí particularmente me gusta mucho, es férreo, es duro, no tiene filtros para decir las cosas. Por eso me gusta. Ahí están las páginas libres, horas de lucha, anarquía, ¿no? Mira la dureza de sus títulos. Y justamente aquí les estoy dejando un fragmento del famoso discurso en el Politeama que se encuentra en páginas libres, que fue brindado un 28 de julio del año 1888, ya la guerra había acabado, pero los chilenos se habían llevado Tacna y Arica. Tacna la devuelven mucho después al Perú, en el año 29 creo, pero se habían llevado los territorios. Entonces, González Prada crea este discurso, pero él no lo declama, él no lo lee un adolescente de más o menos 14 años que se sube al estrado a decir esto que había escrito González Prada. ¿Y por qué González Prada, digamos, se motiva a que este chico lo lea? Primero porque el chico representa la esperanza, es un país joven, es un país que tiene que volver a nacer. Segundo, este chico representaba un grupo de escolares, o sea, él representaba un grupo de escolares que estaban haciendo una colecta nacional para recaudar fondos, para pagarle a los chilenos para que nos devuelvan Tacna y Arica. Por eso que González Prada se emocionó, pues, o sea, estos chibolitos nos están demostrando, o sea, lo que nosotros no pudimos hacer. Y entonces por eso mira cómo abre el discurso, ¿no? Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos, porque era el Día Patrio, tiene mucho de patriotismo y algo de ironía.
el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. El niño quiere rescatar con la plata y la colecta lo que los adultos no pudimos hacer con las armas. Ah, su profe, qué duro, durísimo. Por eso es que la gente en el discurso de alguna gente lloraba, gritaba. Ahí estuvo José Santos Chocano. Dice que Chocano le dio tanta impotencia que quiso matar a un chileno, eso por lo menos, ¿no? Mira lo que dice acá en la segunda parte. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Efectivamente, muchachos, al Perú ya le habían advertido que el país del sur buscaba territorio. Ya le habían advertido. Pero como siempre nosotros, no, jamás, no va a pasar, nunca, etc. El pretexto fue la alianza que se hizo con Bolivia. Y que, por cierto, Bolivia terminó pagando carísimo por habernos abandonado en la guerra. Pero ¿dónde está el espíritu de servidumbre? Luego ya se supo que hubo gente que tuvo negocios con Chile, por eso no se metían con ellos, como el caso de Iglesias, que por cierto hoy está siendo condecorado como héroe. ¿Cuál héroe? No lo sé. Ahí está, léete a González Prat. En Horas de Lucha, que es un libro que tengo ahí, que me lo voy a llevar cuando tenga que partir de este lugar, es los ensayos que le dedica a Nicolás de Piérola y a Lima, porque Lima fue quien elige a Nicolás de Piérola, es para llorar, muchachos. Uy, le ha dado de alma a Piérola. O sea, así, como el meme de Bart Simpson, ¿no? Ya déjalo, ya está muerto, igualito. O sea, es una cosa que uno no entiende. Por eso digo, cuando uno lee los ensayos de Prada, uno dice, oye, este tipo parece que hubiera escrito esto ayer, ¿no? Qué tipo tan lúcido para mirar la historia del Perú. Mariátegui, por ejemplo, lo critica a Prada, ¿no? Dice, sí, Prada vislumbra, ¿no? Al Perú, pero no da una solución. Bueno, ahí con el dolor de mi alma, Mariátegui está cerrado, pues. Porque está bien, puede no haber dado una solución, de repente él no era un tipo de soluciones, no era un tipo de pronto de hacer, como el caso de Mariátegui que hizo una propuesta. Oye, hombre, pero haber desenmascarado todo este basural político que vivíamos a fines del siglo XIX, y es bastante, sobre todo en una época tan difícil de poner de relieve. Por ejemplo, a González Prada no le pasa nada porque González Prada es un tipo de plata, era un tipo de posición, había sido director de la Biblioteca Nacional. Por eso no lo tocaba. No le pasó lo mismo a Clorinda Mato, pues. Entonces ahí María Tigre puede pensar, chochera, está bien, podemos hacer propuestas, pero mira el escenario que tenemos. El escenario que vive María Tigre es distinto. No voy a decir que era Disney, pero era distinto. Entonces ahí sí yo ahí mis reparos, a pesar de que yo aprecio a María Tigre, chochera, ahí te equivocas. O sea, ya González Prada, siendo de donde provenía, hizo bastante por desenmascarar todo lo que significaba la podredumbre a nivel político-social del Perú de su época, ¿no? Muy bien, muchachos, listo, me despido ya porque tienes tu hermosa clase de matemática y te estoy quitando tiempo. Así que voy a escribir, igual les voy a mandar las claves. Sí, dígame, voy a mandar las claves un ratito, igual las voy a subir en el archivo, pero, ay, ¿quién es este? Ya, pero voy a escribir en este momento rapidito, antes que la profe Beatriz diga, oye, ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ir al actual, ya. Tú sigue, amiga, tú sigue. Oye, amiga, no puedo, ya no tengo voz, ya no puedo seguir. Ya, ok. Ya Chicos, sé por les qué no dejo tienes voz. Ay, no, mami, estaba enfermando, mi estómago delicado. Dios mío, soy una viejecita en un cuerpo de joven todavía. Ya, a ver, listo, muchachos. Dejo las claves aquí, por favor, van copiando, si fueran tan amables. Luego le tomas pantallazo, ¿ya? 2, 5, ay, 5 enano. Gracias, hija de mi corazón. 6 enano. 7, pero no me quiero equivocar dándole las claves porque si no me cuelgan aquí. 8 de eso. 9 de esto, 10 de esto. A ver, chicos,
Les dejo la primera mitad. Uy, hasta la 11, ya me pasé la 11. Ya, hasta ahí. ¿Alguien le puede tomar fotito? Ya, esas son las primeras claves de esta separata. Yo igual les voy a dejar las respuestas, todo ahí con el subrayado y todo, ¿ya? Pero ahí están las primeras claves. Vamos a la pregunta 12. 12 dedo. 13 enano. 14 besito. 15 besito. Ahí está. Ay, perdón. Muchas gracias. En la 3 es enano. Yo le he puesto 3 de nuevo. Es enano, ¿ya? Gracias Gonzalo por haberme reparado en mi error garrafal. Ya. Ahí está. 1 casa, 2 casa, 3 enano, 4 dados, 5 enano, 6 enano, 7 avión, 8 beso, 9 beso, 10 dado, 11 dado. 12 dados. Hay un montón de dados aquí. 13 enano. 14 beso y 15 beso. Hasta ahí creo que andamos bien. Sí, por favor. Perfecto. 16 también sale besito. 17 sale enano. 18 besito. ¿Ya? 19 enano. Y 20 dado. ¿Ya? Listo, chicos. Esas serían las claves. Yo igual... Disculpe, Sí, en la 3 es la misma observación, ¿no? Que después de en la Manuel misma Asencia. Sí, yo les voy a subir la separata corregida y les voy a poner ahí la aclaración. No, les voy a subir la separata corregida y lo voy a subrayar para que se acuerden. Ah, esa era la pregunta que la profe corrigió porque si no, no había clave. ¿Ya? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Bea. Discúlpame por haberte robado unos minutos. Que estén bien. Ya nos reencontramos quizá para ver indigenismo. Desde muy lejos, pero quizá lo veamos en ese momento. ¿Ya? Listo, chicos. Un abrazo. Muchas gracias, Miss. Chao, También. chicos. Bye, bye. Dejo de grabar ya porque si no, detengo grabación. Ya. Listo. Chao, chicos.